Muy bien, bueno, tenemos aquí ahora una actividad, igual va a ser de series de tiempo, pero vamos a ver cómo precisamente las series de tiempo no nos sirve únicamente cuando son temporadas como invierno, primavera, verano, sino que también lo podemos hacer como un análisis de distinto tipo de ventas, como es este caso. Bueno, tenemos la siguiente actividad, nos dice: una tienda de productos de deportes registra las siguientes ventas en miles por cada año en, en productos de 4 deportes distintos. Es decir, ahora tenemos productos de béisbol, fútbol, básquetbol y hockey. Nos dice: elabora un análisis con el método de promedios móviles para hacer una proyección de ventas para el año 1998. Es decir, aquí tenemos datos hasta el año 1996. Vamos a hacer un análisis para el 1998, 2 años después. Entonces, aunque no están por ventas como una estación como lo es invierno, primavera, verano, pues igual aún así se puede tomar como si fuera de esa manera. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo procedimiento que en la actividad 1 y que en el ejercicio de ejemplo. Vamos a poner, por ejemplo, el año. Vamos a iniciar con el 1992. Vamos a tener qué ventas hubo para cada producto, ¿verdad? Vamos a tener béisbol, que vendió 96,000, fútbol, que vendió 128,000, básquetbol 116,000 y hockey, que vendió 77,000. Entonces vamos ahora con el 1993, volvemos a acomodar. Hubo 92,000 para para béisbol. Fútbol hubo 131, básquetbol 125 y hockey 69. Vamos con el siguiente año, que fue el 1994, y registró para béisbol 84, para fútbol 113, para básquetbol 117 y para hockey 84. Ahora 1995 vendió 97,000 en béisbol, 118 en fútbol, 126,000 en que seguía básquetbol, 126 y en hockey 89. Y el último año, 1996, tuvimos ventas de 91, 121, 124 y 81 para hockey. Entonces estas ventas, bueno, yo las voy a desplazar aquí para el otro lado. Las voy a mover. Ventas, vamos a moverlas, y aquí voy a poner el número de dato que es. Este es mi primer dato, mi segundo dato, y así vamos a arrastrar hasta el total de datos que tenemos. Entonces, estos son los datos que tengo acomodados por año, las ventas por año. Entonces vemos que van a ser 4, en este caso serían estas 4 estaciones, que en este caso son distintos tipos de deportes, de productos de deportes que se venden, pero en sí pues vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a calcular un promedio móvil de 4. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, aquí bajamos 1, voy a igualar, voy a decirle que me calcule un promedio de estos primeros 4 ventas, que es todo el año 1992. Lo voy a arrastrar hasta abajo, hasta donde me alcance con esos datos. Se fijan aquí, hasta ahí hasta donde alcance a seleccionar todos mis datos o a operar con todos mis datos, hasta ahí voy a arrastrar mi fórmula. Entonces así me queda.
Siguiente paso, promedio centrado. ¿Qué es mi promedio centrado? Voy a calcular un promedio de estos dos datos. Entonces voy a igualar, voy nuevamente a decirle que me haga un promedio, y ahora selecciono nada más estos dos datos y lo arrastro nuevamente hasta aquí. Vemos que aquí en este dato pongo en la fórmula y me opera con mis últimos dos datos anteriores. Entonces hasta ahí estamos correctos. Siguiente paso, calcular el valor estacional. ¿Cómo lo hacíamos? En este caso los dos primeros se van a quedar así sin nada, y en el otro vamos a dividir ventas entre mi promedio centrado. Lo voy a arrastrar hasta aquí. Voy a quitarle decimales, voy a dejarlo con 3 decimales. Y ahí está. Ese es mi valor estacional. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay que acomodar estos valores estacionales en una tabla para cada año y cada deporte. Es decir, aquí voy a poner año, voy a poner béisbol, voy a poner fútbol, voy a poner básquet y voy a poner hockey. Entonces, tenemos aquí el año 1996, 1997, estamos en el 92, voy a ponerle 92, 93, 94, 95 y 96. Pero ahora en vez de ocupar las ventas, voy a empezar a poner mis datos de valor estacional, y mis primeros dos datos quedamos que no van a llevar nada. Entonces béisbol y fútbol no llevan nada, y empezamos en básquet y ahí ponemos nuestro primer dato, que sería F17. Entonces el siguiente para hockey va a ser F18 igual a F18, y de ahí nos agarramos. Sigue igual F19, en fútbol igual F20, básquetbol igual F21, hockey igual F22, básquetbol nuevamente F23, fútbol nuevamente F24, básquet F25, hockey igual a F26, béisbol nuevamente F27, fútbol igual a F28, básquet igual a F29, hockey igual a F30, béisbol igual a F31 y fútbol igual a F32. Hasta ahí se deben de acabar los datos. Si pongo F30, ahí ya me va a quitar un 0. Sería F30. Ok. Nos quedan otros dos. A ver, vamos a ver. Si empiezo en F17. A ver, F17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Y aquí si pongo F33 ya no me va a marcar nada. F33, 0. ¿Sale? Entonces estos dos últimos así se van a quedar. Siguiente paso, vamos a calcular el promedio del valor estacional. Vamos a hacer igual, promedio, y vamos a seleccionar estos datos de la tabla. La fórmula la arrastramos para que nos calcule los 4 promedios. Quitamos, vamos a dejarlo con 3 decimales. Vamos a hacer la suma. A ver qué tanto hay de error. Debe quedar muy acercado a 4. Ok, esta es la suma.
voy a arrastrar aquí abajo. Ok, esa es la suma de mis promedios. Quiere decir que tengo un error también aquí. Aquí hay un error. Entonces vamos a sacar nuestro factor de correlación. Nuestro factor de correlación iba a ser igual a 4 de mis 4 estaciones dividido entre la suma de mis promedios. Entonces tengo ese factor de correlación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar los promedios de nuestra tabla en ese factor de correlación para sacar un valor estacional corregido. Y ese va a ser igual. Vamos a multiplicar nuestro dato, nuestro promedio, multiplicado por nuestro factor de correlación. Vamos a hacer eso con mis 4 promedios. El promedio multiplicado por el factor de correlación igual al promedio que ya tengo arriba multiplicado por mi factor de correlación, y mi último para las ventas de hockey multiplicados todos por el factor de correlación. Entonces esos de ahí son los que vamos a utilizar. Voy a quitarle aquí unos decimales. Entonces estos son los factores de correlación, los factores estacionales ya con el factor de correlación, y esos van a ser para cada estación. Es decir, para el primer dato es de 0.884, para el segundo dato es de 1.169, para el tercero, que es basquetbol, va a ser igual a 1.172, y para el cuarto va a ser igual a 0.774. Ese valor corregido lo vamos a copiar en cada año. Cada año vamos a copiar ese mismo factor, ese mismo valor. Incluso aquí voy a copiar otros dos hacia abajo que van a ser los del año 97, y vamos a hacer hasta el año 98. Entonces ahora sí, ya tenemos nuestros factores, nuestros valores estacionales corregidos con el multiplicados por el factor de correlación. Y ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descentralizar las ventas, es decir, que nuestras ventas ya no estén relacionadas con nuestra estación, o en este caso con el deporte. Entonces vamos a descentralizar ventas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir mis ventas entre mi valor estacional corregido. Entonces hacemos esa división nada más hasta aquí, hasta donde tenemos datos. Voy a marcar aquí que estos son los que vamos a calcular. Estos los voy a poner en rosita. Y bueno, ya tenemos nuestras ventas descentralizadas. Con estas ventas descentralizadas es con las que vamos a hacer nuestra ¿cómo se llamaba? Nuestro análisis de regresión. Entonces vamos aquí, voy a quitar unos decimales. Voy a sacar mi análisis de regresión. Voy a datos, análisis de regresión, y vamos a seleccionar cuáles son los datos de entrada. Aquí van a ser las ventas descentralizadas, y mi rango X, aquí vamos a poner el número de datos, ¿sale? Que en este caso serían pues si es básquet, si es fútbol, etcétera, etcétera. Vamos a darle a aceptar para que nos muestre nuestros coeficientes. Aquí lo tenemos, la intersección y nuestro coeficiente para la variable X. Los copiamos. Vamos nuevamente a nuestro ejercicio.
Los voy a copiar aquí arribita. Ahí está. Estos son nuestros coeficientes. Nuestra intersección, que vemos que la intersección es nuestro dato B. Y la variable X, el coeficiente de la variable X es M. Entonces vamos a sacar nuestra Y. Cuando tenemos Y es igual a MX más B. Entonces vamos a sacar la Y. M vale 0.1209. Ese dato lo vamos a multiplicar por nuestro dato de venta, nuestro número de venta, en este caso es el primero. Ponemos la casilla y a eso le vamos a sumar 102.6602. En este caso tomé 4 decimales. Ese de ahí lo vamos a arrastrar. Pero si se fijan, aún están desestacionalizadas, es decir, ya no tenemos estación aquí. Va nada más así como que aumentando. Entonces vamos a hacer nuestro pronóstico de ventas. Entonces ahora sí vamos a multiplicar ese dato que obtuvimos con la fórmula y lo vamos a multiplicar por por nuestro valor estacional. Ahí está. Ok. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular nosotros? Tenemos 1996. Vamos a calcular 1997, que sería el dato 21, 22, 23 y 24. Y lo vamos a hacer también para el 1998, que sería el dato 25, 26, 27 y 28. Entonces ahí tengo ya esos datos. Se me fueron aquí haciendo también, se me fue mi fórmula hacia abajo. El pronóstico de ventas. Entonces aquí ya me arroja cuáles son mis ventas para esos años. Ya los tengo ahí. ¿Cuáles son mis ventas? Estas de aquí. Estas de aquí yo las voy a copiar. Las voy a pegar aquí. El puro dato. Únicamente el dato sin fórmula. Vamos a quitar los decimales. Entonces, para el año 98, que es lo que nos pide el problema, yo tengo 93, 124, 124 y 82. Es lo que nos pide el problema. ¿Cuáles van a ser mis ventas? Voy a poner aquí 1998. Para béisbol voy a vender el primer dato del 1998, 93. Para fútbol voy a vender 124. Para básquetbol nos quedó igual 124. Y para hockey nos quedó 82. Esas son mis ventas estimadas para esos años. Esta es mi predicción. Es mi pronóstico de ventas para el año 1998 en las categorías de béisbol, fútbol, básquetbol y hockey. ¿Cómo compruebo? ¿Cómo veo más o menos que estamos bien? Bueno, vamos a realizar una gráfica, bueno, dos gráficas. Igual, tomamos nuestros datos y nuestras ventas, las que sí conocíamos, la de nuestra historia de ventas. Vamos a agregar un gráfico de dispersión con líneas. Es decir, así estaban las ventas, así fueron las ventas durante los primeros de esos años. Voy a hacer ahora otra gráfica, tomando en cuenta ahora lo que fue mi pronóstico
está mi pronóstico. Esta la voy a copiar, control C, selecciono mi gráfica y la voy a pegar ahí. Entonces aquí está, vamos a ver, vamos a hacerla grande. Aquí está. Entonces tenemos esta gráfica que nos dice, aquí vemos los puntos rojos es lo que sí conocía, mi historia de ventas concuerda con lo que tengo yo en mi tabla, y aquí está el pronóstico que se hizo para los 2 años siguientes. Entonces este es otro ejercicio de series de tiempo utilizando el método de promedios móviles con el programa de Excel.